Yo recuerdo que para esta situación del 94 se emitió un acuerdo, fue aprobado, para que todos los que pasaron por una etapa económica difícil salieran, por ejemplo, del buró de crédito 2 años después. Y no hubo tal. O sea, hay quienes siguen en el buró de crédito por sus deudas del 94. Pero deja por hay las deudas empresas del de 94. cobranza de las carteras, de las tarjetas de crédito, por ejemplo, que primero debías, por decirte, 60,000 pesos. Después, con los intereses y todo lo demás, el banco te decía, debes 284. En este momento, los abogados estos dedicados a las cobranzas, Certec, servicios técnicos de cobranza y no sé qué tantas cosas, te dicen que si pagas 3,000 pesos, ya saliste hasta del buró de crédito. Bueno, eso es ridículo. Y falso, además. Así es. O sea, como no es cierto, como no te pueden cobrar un peso, ya dicen de lo perdido lo que aparezca, aunque sea lo que me gasté un año en llamadas de teléfono. Sí, por eso la gente no se debe agobiar. Una persona que tiene una deuda de tarjeta de crédito, hay casi 3 millones de familias que tienen problemas. Bueno, en el 94 había 6. Bueno, el 94 es otra cosa que no quisiéramos acordarnos, pero ahora volvió a surgir una situación muy difícil, ¿no? Bueno, y si ahora no son 6 es porque la gente ha cobrado más conciencia de que yo no les pago a los bancos ni un peso ya más, ¿eh? ¿O no es así? Bueno, es distinta esta crisis de la anterior, porque aquella fue una crisis donde se dispararon de manera exorbitante las tasas de interés, hubo una fuga de capitales, hubo una quiebra masiva de instituciones bancarias. Hoy la crisis es distinta porque es una crisis no del sistema financiero todavía, aunque ahora se va a presentar, sino es una crisis de la economía real, una crisis de quiebra de empresas, de desempleo, de falta de ventas, y entonces todavía no vemos el problema bancario con toda la gravedad y la agudeza que lo vimos en la crisis del 94. Sí, porque además 95. los bancos no sueltan dinero. Y además los bancos soltaron tarjetas, por eso es tan grande el número de gente que tiene créditos al consumo que ya no puede pagar. La mayoría de las deudas, yo quiero decirte, que son por comida, sí. Donde la tarjeta se fue al extremo de convertirse en impagable porque la gente compró comida, porque hubo antes una crisis de alimentos, de precios. Todos recordamos el tortillazo famoso. A partir de ahí los precios se dispararon, la gente usó tarjetas para comprar comida, la despensa mensual, su deuda creció muchísimo, se hizo un verdadero escándalo, y como tú bien dices, y eso lo debe de saber el auditorio, si la gente decide que le están cobrando mucho, no tiene por qué pagar eso que le están cobrando, ni le van a embargar, ni le van a hacer nada, no tiene ningún instrumento legal para poder quedarse con absolutamente ningún bien. Bueno, ese es en el caso de las tarjetas de crédito, aunque sí había la intención, a partir de estas modificaciones a la ley, de que lo que antes era un bien patrimonial y no era embargable, se convirtió en un bien embargable, como es la casa, la estufa, la cama. Antes nada de esto, todo lo que era patrimonio no lo podías embargar. Bueno, hay un monto que difiere por Estado de la República de cuánto es el monto que significa un bien que no se puede embargar. Varía según el Estado de la República. Pero si como tú en las tarjetas de crédito no dejaste absolutamente ninguna garantía, te las dieron como si fueran volantes, nuevamente los bancos hicieron un acto de gran irresponsabilidad porque siempre saben que hay papá gobierno o papá contribuyentes que nunca dejan quebrar a los bancos, entonces las volvieron a dar como volantes. La gente está perdiendo el empleo, la gente no está teniendo el salario necesario para poder cubrir ese adeudo. Por eso recientemente hubo una serie de modificaciones a la ley para evitar la usura y para evitar que la gente... Pero ¿cómo se puedes hablar, y a ver Lorena, cómo podemos hablar de evitar la usura cuando tenemos esas tasas de interés tan altas? Bueno, en realidad, ¿podemos hablar de que se evitó la usura? Yo creo que no. No, en realidad la usura no se ha evitado, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que no hay legislación al respecto. Hay muchísimas casas de cambio
Hay muchísimas casas de cambio y no está regulado. Vemos 2.5% de interés Mensual, semanal, y lo cual No, es las casas de empeño. en las casas de No empeño, de ¿no? cambio. Perdón, las casas las casas de empeño, ¿no? Y en realidad falta legislación, la legislación 2.5 me dices por ciento. 2.5% Fíjate que te semanal. equivocas. Hay anuncios que yo he visto aquí mismo por la Chichén, en donde dice 15% mensual. En Chetumal hay casas de cambio que agarran empeño. de empeño, perdón, el 2.5%. No, pues eso está decente. Pues el problema es que hay una negativa para legislar en materia de casas de empeño y de Así es. préstamos personales, y entonces eso es en el marco de la Procuraduría Federal del Consumidor, que no sirve para nada. Para nada. O sea, Y no tiene ninguna regulación financiera y tú puedes prestar al 1000% si quieres. No, y la otra Y es entonces esta, la necesidad es tan Conducef. grande. Así es. ¿Para qué sirve la Conducef? No Conducef? sirve para nada. ¿Eh? En realidad, pues, como se trata de mediación, de conciliación y de arbitraje, es un procedimiento en el cual puedes accesar o no. O sea, si el mediador te dice, el árbitro te dice, bueno, accesas a que yo sea árbitro en esta contienda, y si tú dices que no, te retiras. Y no pasa nada. ¿Qué pasa en la Profeco? Sucede la misma situación. O en realidad nunca salvaguardan los intereses ahora sí que del consumidor. ¿Y cuánto nos cuesta la Conducef? ¿Alguien sabe cuánto nos cuesta? ¿Qué Sí, qué presupuesto le asignan a esa Mira, inutilidad llamada Conducef? La Conducef surgió en la crisis del 94, se legisló en 97, y entonces se hace este organismo para desaparecer el Barzón. Como la gente estaba yendo al Barzón, porque era el único organismo que en realidad estaba defendiendo sus intereses, el gobierno decidió que había que crear un organismo público para desaparecer las organizaciones, pero hoy la gente se da cuenta que no hay forma de que la Conducef No, es los una defienda, mentira ¿no? esa, no hay nada. No los defiende la Conducef. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿a ti nunca te han hablado los bancos y te han dicho, bueno, ¿cuánto? Ya deja de estar molestando, Alfonso. Pues Ándale, mira, yo Poncho, creo- yo ¿no te han creo- dicho? Yo creo que lo que ¿Con cuánto te quedas quieto? Lo que necesitamos es... No, te estoy preguntando, ¿te han dicho o no te han dicho? Fíjate que no me han dicho. No, nunca. No me han ¿Ni dicho. un ojito te han cerrado? No me han cerrado. ¿Seguro? Te lo juro. A ver, vámonos al corte y vamos a dejar que lo piense bien, ¿no? A ver si nos dice la verdad. ¿Usted cree que no le han dicho? ¿Cuánto?